¿Alguna vez has llegado a sentirte desesperado? Quizás has llegado al punto de huir de tus responsabilidades en un momento de angustia. Quizás has sido explotado. Alguien se ha aprovechado de ti. Alguien te engañó, utilizó alguna manera para defraudarte. Todos hemos pasado por diferentes circunstancias en las que hemos llegado a experimentar angustia y a veces nos sentimos tan solos, nos sentimos tan lejanos, aunque hayan muchos alrededor, y podríamos pensar, ¿quién nota mi situación? ¿Alguien se preocupa? ¿Alguien se interesa? Estudiemos hoy este nombre de nuestro Dios, El Roy, y comprenderemos unas características maravillosas de nuestro Dios. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.
derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Buenas noches, amados estudiantes de la palabra de Dios. Con mucha alegría recibimos su asistencia cada martes. Y bueno, algunos de ustedes, por motivos que no les es posible, no pueden estar en esta transmisión en vivo, pero luego se conectarán y sabemos que han estado muy atentos, reportando su asistencia, su fidelidad. Damos gracias a Dios, quien pone la disposición, el querer como el hacer en nuestras vidas. Hoy vamos a entrar a un tema muy hermoso, uno de los nombres de Dios. Pero antes, quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y que invitemos a nuestro Dios para que Él abra los oídos de cada uno de nosotros para escuchar lo que Él quiere que escuchemos con esta enseñanza, para que el Señor me use a mí en esta noche para transmitir estas maravillosas características que nos revelan el nombre de nuestro Dios, el Roy. Vamos a orar. Padre bondadoso, estamos tan agradecidos por el privilegio que nos das de conocerte. En tu oración le decías al Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y gracias porque aún estamos siendo instruidos para conocer el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque eres tan grande, tan infinito, tan perfecto, tan precioso, que un nombre no podría contenerte. Y simplemente nos has dado muchos nombres, para que a través de cada uno de ellos podamos conocer algunas características de tu personalidad que nos impresionan, que nos atraen, que nos enamoran de ti, Señor. Gracias porque sabemos que hoy tú nos quieres ministrar de una manera especial. Y pongo en tu presencia mi vida y también la de los estudiantes que estarán atentos a esta enseñanza. Permite, Dios, que podamos retener y guardar en el corazón lo que tú quieres transmitirnos por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, este nombre que vamos a hablar hoy, el Roy, y que significa el Dios que ve, y muy particularmente el Dios que me ve, aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 16. Es una abreviatura, la palabra El es una abreviatura del nombre que estudiamos hace 8 días, Elohim, y Roy, que significa que ve, que me ve. Este nombre fue utilizado por Agar, una sierva fugitiva que reconoció a Dios de tal forma cuando Él le permitió experimentar su amor y su protección de una manera muy especial. Para ponernos en el contexto, Dios había dado una promesa a Abraham y a Sara que ellos tendrían un hijo. Sin embargo, con el paso del tiempo, podemos pensar en Sara, que se ve a sí misma aún más anciana que en el momento en que habían recibido la promesa. Además, se ve pues con más años encima, con su esterilidad de toda la vida y viendo las imposibilidades, y entonces decide proponerle un plan a Abraham. Tenga su Biblia abierta, por favor, en Génesis capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos,
pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Bien, se le ocurre un plan a Sara y el plan consistía en hacer uso de una costumbre que era común en aquella época. Una mujer casada y que era estéril podía dar a su esclava por esposa a su marido a fin de que tuviera descendencia con ella. Cuando llegaba el momento del parto, la mujer asistía a ese parto, recibía a ese niño y desde ese momento era considerado como si fuera su propio hijo. Sigamos la lectura, versículos 3 al 4. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando Sarai sugiere esta salida a la situación de esterilidad, al sentimiento de impotencia, de no poder ver cumplido el anhelo del corazón de dos padres de tener un hijo, y al ver que se han pasado varios años de la promesa de Dios, y ella toma esta decisión, se enfrenta al comienzo de la angustia de este hogar. Y es que desafortunadamente las estrategias humanas generalmente no nos llevan a buenas decisiones. ¿Te ha pasado a ti? De ahí la necesidad de depender de Dios en oración en cualquier asunto y literalmente en todo asunto que debamos resolver, y en lo que no podemos resolver. Definitivamente debemos depender y descansar en la providencia de Dios para nuestras vidas. Nos cuenta la Biblia que Agar, al verse embarazada, comienza a sentirse superior. Y es muy fácil imaginar el conflicto entre estas dos mujeres, Sarai y Agar. Agar comienza a sentirse superior y a mirar a Sarai con desprecio. Y cada actitud de desprecio por parte de Agar trae como respuesta de Sara un resentimiento. Leamos los versículos 5 y 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Agar quizá pensó en su condición de embarazada, pensó y se sintió que era una mejor mujer que Sarai. Por supuesto que era una mujer mucho más joven. Llegó a pensar que estaba favorecida del cielo, quizás, y por supuesto que en esta riña, tal vez Agar llegó a pensar: puedo llegar a ser más amada por Abraham. Es muy probable que haya tenido esta clase de pensamientos, y de ahí nace su rebelión y un deseo de ya no someterse más como esclava como lo había venido haciendo hasta ahora. Nos podemos imaginar a Abraham en este, como decimos nosotros, sándwich, en esta situación embarazosa. Él es el que recibe las quejas y podemos imaginarnos la incomodidad que él enfrentó al ver a su esposa frustrada, enojada, amargada por la situación, y que en cierta forma está como haciendo a un lado, olvidando que fue su propuesta, y le dice: mi agravio sea sobre ti. Y siendo que fue ella misma quien sugirió esta salida.
Saraí, siendo la dueña de Agar, comienza a tratarla con severidad y Agar pudo comprobar que su provocación la llevó a la aflicción. Terminó siendo afligida por su dueña, por su ama. Entonces vemos cómo se va complicando la situación para Agar y de repente se encuentra sola en el desierto. Está emprendiendo un viaje de regreso a su país natal. Es proveniente de Egipto. Ella se trajo sola estos problemas al actuar con su rebelión. Se le había olvidado su deber. Ella era una esclava y tenía unos deberes para con Sara. Ahora se encontraba errante por un camino en el desierto. Y, y notemos este proceder de nuestro Dios. Agar no fue detenida hasta que no estuvo en el desierto. Y el lugar, el desierto es un lugar bastante desesperanzador. El desierto donde se mira para todas partes y solo hay arena. Todo es estéril. Maravillosamente, por el contexto bíblico, sabemos que había un pozo, había una fuente de agua. Alguien debió cavar en aquel lugar y se encontraba allí cerca de ese pozo tratando de abastecer y de calmar su sed. A veces Dios nos permite, cuando nos desviamos de Él, salir por ese camino del desierto. Y a veces nos deja vagar errantes por un tiempo para que tengamos una mejor disposición de volver a retomar el buen camino cuando caemos en cuenta de nuestros desaciertos. Leamos el versículo 7 y 8. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En medio de las consecuencias de su decisión, imagínense, sola en el desierto se le aparece el ángel del Señor. Y notemos cómo el Señor nos empieza a hablar hasta desde el mismo momento en que menciona nuestros nombres cuando estamos pasando por alguna situación. Le dice, Agar. Y yo quiero que tú pienses en este momento, Dios te conoce. Cualquiera que sea tu situación, Dios sabe tu nombre. Es probable que muchas personas ignoren tus circunstancias, pero no tu Dios, el que te conoce por nombre. Él sabe. Le dice Agar, pero además de Agar, sierva de Saraí. O sea, yo sé quién eres tú, yo sé dónde trabajas, yo sé cuál es tu oficio, yo sé a qué te dedicas, yo sé en qué ocupas tu tiempo. Y ve pensando cada una de estas cosas para ti mismo. Al hablarle así, pues le está recordando su deber. ¿En dónde debería estar la sierva de Saraí? Debería estar en la tienda de Saraí atendiendo a su dueña y no vagando errante por un desierto. El Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe cuáles son nuestros deberes y cuando de pronto nos hemos apartado de ellos por desesperación, el Señor sabe dónde deberíamos estar y también Él conoce la actitud que nosotros deberíamos tener. Hay algo más que pregunta el ángel. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y por supuesto que el Señor no está preguntando esto. Notemos y recordemos que cuando en la Biblia nos menciona el ángel de Jehová, se refiere a una manifestación de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Y por supuesto, por eso decimos, Él no está preguntando para informarse, Él sabe de dónde viene y a dónde pretende ir Agar.
Agar responde sincera, francamente, y le dice, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y recibe instrucciones del Señor. Y yo me imagino qué cosa tan terrible cuando nosotros actuamos en rebelión y como que el Señor nos devuelve, vete por la ruta que venías, no es cómodo, especialmente en la época de la juventud, cuando uno quiere como, ay, yo quiero tomar mis propias decisiones, como que yo quiero tomar este rumbo, no necesito que Dios me esté diciendo por dónde ir, pero muchas veces el Señor a través de su palabra te dice como a Agar, regrésate al camino de tu deber. Y bueno, le da instrucciones de regresar y además de regresar, tomar la actitud que le correspondía. A ella le correspondía ponerse bajo la autoridad de Sarai. Pero, y bueno, si la historia hubiera llegado hasta ahí, bueno, nos hubiéramos quedado sin que se nos revelara de una manera tan especial este nombre precioso, El Roy. Pero allí Agar recibe más que instrucciones y más que un jaloncito de orejas recordándole quién es y cuál es su lugar. eh, Agar recibe palabras de misericordia y el ángel la anima con la seguridad de la misericordia que Dios tenía reservada para ella y para su descendencia. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Para consolarla, el ángel le anuncia lo que tendrá que ver con su descendiente. Qué gran consuelo para para Agar en esta condición difícil, una mujer, y enternece mucho pensar en una mujer embarazada, en una mujer en una etapa tan de tanto cuidado, de tanta expectativa, pero también a veces de temores. Qué gran consuelo para una mujer embarazada pensar que está bajo el particular cuidado y conocimiento de nuestro Dios. El ángel le asegura que va a tener un hijo varón, le anuncia el nombre que ese niño va a llevar, lo cual podríamos pensar es un honor tanto para ella como para el niño. Sabemos que sobre Abraham, sobre Sara y su descendencia por parte de Isaac, habían unas promesas de parte de Dios. Sin embargo, Dios a esta mujer, a esta esclava, le hace ver que la tiene en cuenta de una manera particular y que para su hijo aún él ha seleccionado también su nombre. Es un privilegio, la trata de una manera privilegiada y le dice, se va a llamar Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿No les parece algo asombroso, maravilloso, una expresión de tanta ternura, tanta misericordia, compasión de Dios con una persona que de otra manera, recordemos que en el contexto cultural de aquella época de por sí, una mujer ya era subestimada? Imaginémonos una mujer además esclava. Pero Dios le da un privilegio especial y esto de ponerle el nombre, dar un nombre antes del nacimiento, solo muy pocas personas en las escrituras recibieron su nombre elegido por parte de Dios, dicho a sus padres antes de nacer. Muy pocas personas. Algunos el Señor les cambió su nombre.
A algunos después de nacer, Dios dijo, lo vas a llamar así, en el caso del profeta Oseas, cuando nacieron sus hijos. Pero prácticamente esto fue un privilegio muy especial que Dios tuvo con Ismael, con Isaac y también recuerden con Juan el Bautista y con nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una consideración como tan especial para este descendiente que era también de Abraham. Leamos el versículo 13 y 14. Entonces dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de Tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Qué maravilloso. No sabemos mucho de la devoción de Agar. Sin embargo, el Dios de compasión atendió su necesidad y le promete una numerosa descendencia. Y sabemos que Ismael es padre de los árabes, que son un pueblo bastante numeroso. El Señor, que lo sabe todo, le anuncia aún el carácter de ese niño. También le anuncia los problemas que enfrentará por causa de su fiereza. Tendrá problemas. Sin embargo, con todo, anuncia que vivirá a salvo. Esta fue una gran promesa de parte de Dios para esta mujer y ella se dio cuenta que había esperanza para el futuro. A pesar de que su panorama era como tan triste, ella vio que había esperanza para ella y para su hijo, que iba a dar a luz un hijo y que ese hijo sería el padre de un gran pueblo y esta maravillosa manifestación de la misericordia de Dios produjo un impacto en la vida de Agar. Su corazón se inspira para reconocer como a nuestro Dios como el Roy, el Dios que me ve. ¿Qué significa este nombre? Significa el Dios que comprende, el Dios que se interesa. Piensen en Agar. Agar sabe, porque seguramente que lo ha escuchado en los devocionales de Abraham, en los altares que Abraham edifica, ha escuchado de Dios y sus promesas para Abraham y su familia. Y ha escuchado de ese Dios que conoce, ese Dios que tiene planes, pero ahora ella dice, el Dios que todo lo ve, me ve a mí. ¿No te parece maravilloso? Y piensa eso. El Dios que todo lo ve, te ve a ti, me ve a mí y expresa así una profunda admiración por el Dios que se le ha revelado. Precisamente dice, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Y, podemos pensar en esos pensamientos de Agar. Él me ve, no solo allí en la tienda de Abraham, no solo cuando Abraham construye un altar, sino también aquí donde estoy sola, en este desierto. Él me ve. Aquí donde yo nunca lo esperaba, aquí donde no hubiera imaginado aunque me estaba apartando del camino de mi deber. Y es en ese momento que ella da nombre al pozo, pozo del viviente que me ve. Ese es nuestro Dios. Agar nunca olvidaría el lugar a donde Dios la vio y suplió su necesidad de una manera tan particular, donde el Señor le manifestó su gracia en medio de su aflicción. El Dios que vive y nos ve. ¿Qué situación estás pasando tú? ¿Estás necesitado de gracia? ¿Estás necesitado de misericordia de parte de Dios? ¿Estás necesitado de su favor? Él te ve. Ese nombre de nuestro Dios tiene un significado muy profundo y no solo significa como una mirada superficial, sino que Él nos ve y nos considera.
tiene interés en cuanto a nuestras necesidades. Nos ve, nos atiende, nos cuida. Este nombre, el Roy, miren, es usado por una persona que se encontraba sola y necesitada y en su angustia aprendió que Dios vio su sufrimiento y que la trató con gran misericordia. Nosotros sabemos que nuestro Dios todo lo sabe y conoce absolutamente todo. En la lección de Dios sabe todo, estuvimos estudiando este tema. Él conoce nuestras fallas, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, pero en ese momento, o este nombre particular, el Roy, nos revela al Dios que se interesa en medio de nuestro problema y dificultad y viene a rescatarnos. Alabemos a Dios por ese nombre maravilloso que Él es. Pasados muchos años, y vamos a avanzar en la historia, años después, el nieto de Abraham, Jacob, aprendió que el Roy conocía sus necesidades y cuidaba de él. Cuando Jacob salió huyendo por miedo de su hermano Esaú, recuerden que él se fue a vivir a Padán Aram. En aquella tierra habitaba su tío Labán. Y cuando Jacob llegó allí, fue recibido con regocijo, con hospitalidad. Su tío le dio la bienvenida. Allí Jacob conoce a Raquel, se enamora de ella. Pasa un tiempo y Labán le propone que trabaje para él, que no trabaje de balde y que él le va a asignar un salario. Jacob, que estaba enamorado de Raquel, él promete que le va a servir a Labán durante 7 años para obtener a Raquel como esposa. Y dice la palabra de Dios que Jacob la amaba tanto que sirvió con mucha alegría esos 7 años que se le hicieron como pocos, le parecieron cortos. Bien, pasaron los 7 años y cumplido este tiempo, Jacob solicita a Labán que le entregue a Raquel como esposa. Y Labán era muy tramposo, era un engañador y tenía bien tramada la situación. Quizás del mismo momento en que acordaron esa paga, ya seguramente que había planeado cómo iba a sacar provecho de la situación. Resulta que en la noche de bodas, en vez de entregar a Raquel, entregó a su hija mayor, su hija Lea, para que fuera la esposa de Jacob. Cuando Jacob se da cuenta, al día siguiente, se enoja, hace el reclamo y astutamente Labán le menciona una costumbre de aquel lugar por la que supuestamente la hermana menor no podía casarse antes que la hermana mayor. No debería habérselo dicho 7 años antes y no hasta este momento. Así que hace que Jacob trabaje otros 7 años. Le entrega a Raquel como esposa también, pero ahora tendría que trabajar 7 años más por ella. Finalmente, Jacob termina viviendo cerca de Labán o con Labán por un espacio de 20 años y pasado ese tiempo, él decide que va a regresar a su tierra. Y cuando Labán le ve esta intención, le pide que se quede trabajando y que fijen un salario. Entonces, Jacob finalmente nombra su precio para poder quedarse porque pues no había fruto en quedarse allí, él no había logrado, pues sí había logrado a sus 2 esposas y ya tenía a sus hijitos, ya los tenía, los 12, pero no se había logrado prosperar económicamente y él necesitaba abrirse su campo. Podemos leer esta historia en Génesis 30, 31, 32. Y, y bueno, finalmente Jacob fija su salario, fija el precio por el que se va a quedar y dice, bueno,
vamos a hacer algo. Vamos a mirar las ovejitas y las cabras. Y pues por lo general, cuando nosotros pensamos en ovejas, ¿ustedes cómo se la imaginan? Blanquitas, de esa lana blanca. Em, es muy poca la oveja. No, yo realmente no recuerdo en mi vida haber visto una ovejita de colores, salpicadita o como pintadita. Y las cabritas generalmente eran oscuras. Y Jacob decide que su paga van a ser las ovejitas manchaditas, salpicaditas, con algún tipo de rayita. Esas van a ser su salario. Y lo mismo sucedería con las ovejitas cabras también que tuvieran alguna mancha. Em, Dicen que los comentaristas que sugieren que para esa época es muy probable que un pastor pidiera un 20% de un rebaño como un pago por sus servicios. Sin embargo, Jacob no pidió ni siquiera el 20%. Al ir a mirar un rebaño, las ovejas con esas características eran mínimas, eran demasiado poquitas ovejas las que cumplían esas características. Aparentemente, pues la mayoría de las ovejas, pues son blancas, y la mayoría de cabritas son más bien negritas. Entonces, él le estaba pidiendo algo muy, muy pequeño. Y cuando ustedes leen la historia, Jacob usa de cierta estrategia que nos causa mucha gracia, como él pintaba las varas donde las ovejitas se iban a tomar agua y cuando llegaba el momento de procrear se les hacía rayitas o bueno, y él creía que esa estrategia funcionaba para que las ovejitas que nacían tuvieran características de rayadas, de salpicaditas, en fin. Pero finalmente Jacob termina reconociendo que realmente fue Dios quien le ayudó a que su rebaño creciera y ahorita lo vamos a mirar. Entonces Dios bendice y multiplica los rebaños, las ovejas de Jacob y lo enriquece y empiezan a nacer ovejas con esas características pintadas con rayas y se multiplican los rebaños de Jacob. Al ver los hijos de Labán, al ver el progreso y la multiplicación de sus rebaños, empiezan a tener envidia. Y nos cuenta la palabra de Dios que aún Labán ya no le mostraba la misma cordialidad que le mostró al principio. Ya tenía una cara de enojo, de disgusto, a pesar de que Labán mismo reconoció que él había sido bendecido por causa de Jacob y por esa razón le solicitaba quedarse con él. Ojalá puedan leer todos estos capítulos. Vamos a leer Génesis 31, 4 al 7. Envió pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Leamos también los versículos del 11 al 13, Génesis 31. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Entonces él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abirragados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra. Vuelve a la tierra donde naciste. Qué maravilloso pensar en nuestro Dios. Nuestro Dios, el Roy, el Dios que ve, había sido testigo de todo lo que pasó con Jacob y él era quien lo estaba cuidando. Qué reconfortante para Jacob saber que Dios había visto toda aquella injusticia. 10
veces dice que fue cambiado su salario. Has pasado por una situación salarial complicada, no se reconocen tus esfuerzos, no se reconoce tu capacidad. Dios ve, Dios sabe, Dios conoce. Cuando tú y yo pasamos por injusticias, cuando alguien se aprovecha de nosotros, Dios ve, Él nos comprende. Y aún a pesar de los planes de los perversos en contra de sus hijos, el Señor nunca nos ha dejado desamparados. Él ve lo que pasa y Él conoce cada injusticia y Él cuida de nosotros. Notemos, a Agar le dice, regresa y ponte sumisa allá con tu ama, con tu dueña. A Jacob le dice, ya no más, vete, sal de esta tierra, que yo te voy a bendecir. Años después, nuestro Dios que cumple sus promesas, cumplió lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y su descendencia se ha convertido ya en una gran nación. Se encuentran en Egipto y el faraón ve su crecimiento como nación y la fuerza que este pueblo tiene y decide esclavizarlos para construir sus ciudades. Leamos Éxodo 1, 13 al 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Esta era la situación del pueblo de Israel. El pueblo había clamado a Dios, pero aparentemente Dios no había hecho nada. Sin embargo, el día que Dios se aparece a Moisés, el hombre que Dios ha usado y ha levantado para la liberación del pueblo, le dice estas palabras en Éxodo 3:7. Bien he visto, subráyelo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. El Roy dijo, he visto la aflicción. No podemos pensar que cuando pasamos por un momento difícil el Señor no nos ve. Así como Dios vio a Agar, como el Señor vio a Jacob, como vio al pueblo de Israel, el Roy ve nuestro estado. Él ve nuestro estado y quiero decirles algo, aunque nuestro estado no esté en las redes sociales. Él lo ve. Él lo conoce, Él sabe cuál es nuestra situación de alegría, de tristeza, de enojo, de frustración, de emoción. Él conoce todas nuestras condiciones. Él conoce nuestras pruebas, aunque sean públicas o sean secretas. Él conoce nuestra necesidad y sobre todo a Él le importa nuestra condición. No importa qué tan difíciles sean las circunstancias, quizás te sientas solo sin estarlo, porque Dios ve. A veces nuestras aflicciones y cargas nos hacen sentir solos, nos hacen sentir que no tengo a dónde ir. ¿A quién le cuento esto? ¿O, o con quién cuento en esta situación? Quizás es un sentimiento que podemos experimentar. Quizás sientas que te han abandonado, que no encuentras ayuda, que no le interesas a nadie. Pero debes recordar que tu Dios, el Roy, se interesa en ti sin importar el fuego de prueba que tú estés pasando. Nos dice el Salmo 33, versículos 18 al 19. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Qué
hermoso. Ojalá puedas leer el contexto de estos dos versículos, unos versículos antes también, Salmos 33, 18 al 19. Y vemos allí en este capítulo cómo Dios mira a todos los hombres, a todos, con ojos de observación, pero a quienes lo temen, Él los mira con ojos de favor y complacencia. En el contexto bíblico, sabemos cómo muchas veces su pueblo fue librado de la muerte corporal y tenemos muchas historias bíblicas en las que el Señor libró batallas por su pueblo. Parecía que estaban rodeados del enemigo y que ya no les esperaba más que la muerte. Sin embargo, el Señor peleó, los defendió, les dio la victoria ante las armas y los ejércitos de sus enemigos. Dios nos puede librar de la muerte corporal, claro que sí. Pero pensemos, si Él libra de la muerte corporal, mucho más libra de la muerte espiritual y eterna. De modo que los suyos siempre vivirán para alabarle, tanto en esta vida como en la otra. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y esto lleva a que los hijos de Dios le alabemos en todas las circunstancias, en todas las situaciones, por su bondad y por su mirada tan especial sobre nosotros. Queridos hermanos, podemos confiar en que el Dios que nos ve nos mira y como a Agar también encamina nuestros pasos, nos dice, oye, te estás yendo para allá y yo quiero que vayas por este camino. Él nos ayudará para que no nos desviemos. Hay un hermoso salmo, Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo. Su mirada amorosa nos dará la corrección que el padre da al hijo cuando ese hijo está tomando un mal camino, una mala decisión. Hijos, cuando nuestros padres nos exhortan, especialmente jóvenes, cuando nuestros padres nos exhortan, cuando nuestros padres nos advierten, no es porque sean egoístas, jamás. Un padre, una madre jamás son egoístas. Es porque nos aman y porque quizás están viendo una cara de la moneda que de pronto tú no logras descubrir por tu juventud, por tu inexperiencia. Y ellos te corrigen y quieren que tú endereces el camino. Sabes que puedes también contar con esa mirada de Dios corrigiéndote, que su reprensión nos va a traer de vuelta por lejos que nos hayamos separado, su reprensión nos va a traer y parte de esa mirada hermosa de nuestro Dios, eh, que es tan esperanzadora para nosotros, debemos saber que el Dios, que todo lo ve, no pasará por alto, Él no pasa por alto el pecado de nadie. ¿Correcto? Debemos tener en mente esto. No, nuestro Dios no deja pasar por alto el pecado y como un amoroso pastor que ve a sus ovejas corriendo peligro, él usará su vara. Y él tiene esa vara que infunde aliento, así lo dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y no hay mejor aliento, de verdad, hermanos, no hay mejor aliento que habiendo estado salido del camino, sentirse en la seguridad del rebaño, bajo el cuidado amoroso de un Padre que nos ama. Es verdaderamente reconfortante saber que somos vistos por Dios, que su mirada está sobre nosotros. Cuando nos sintamos más invisibles y olvidados de otras personas, el Roy, el Dios que ve, Él no deja de observarnos tiernamente. Él vela por nuestras vidas, Él ve nuestras luchas,
incluso cuando esas luchas no son visibles para los demás. Dios no solo te ve a ti, sino que atiende a tus necesidades. El Señor Jesús lo resumió de una manera tan especial y nos hace levantar los ojos al cielo. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren, este Dios maravilloso, el Roy que ve todo, nos dice, oigan, ¿por qué no alzan los ojos y miran algo? Miren las aves del cielo. Cuando hemos visto un pájaro preocupado, deprimido, más bien en las mañanas si hay algo hermoso y que deleita, es poder escuchar el cántico de un pajarito. Es emocionante, es bonito y nos recuerda que hay un Dios que cuida de nosotros y que nos ha dicho, tú vales mucho más, tú vales mucho más que los pájaros, que las aves, tú vales más. Y quiero resaltar, estamos en una sociedad en la que parece que los animales valen más que los seres humanos y se da más valía a aún a las aves, a ciertas especies, que al mismo ser humano. Se protege más el huevo de un águila que el embrión que está en el vientre. Pero nuestro Dios dice que el ser humano vale mucho más que las aves, que los animales. Quiero que piensen en un momento, este Dios, el Roy, el que ve todo, y lo veamos de una manera tan especial, porque es que tiene dos aplicaciones realmente. Él ve todo, pero qué lindo como Agar decir, Él me ve a mí, cualquiera que sea mi situación. Él ve todo lo que hacemos, Él ve cada situación en la que nos encontramos, Él ve nuestras circunstancias. El Roy ve cada lágrima y cada dolor en el corazón. Él ve a esa mujer sola. Él ve a esa mujer que ha sido abandonada. Él ve a esa mujer o hombre que han sido maltratados, golpeados. Él ve a ese niño que ha sido abusado. Él lo ve. Él ve cuando hiciste un acuerdo con alguien y ese alguien no respetó su parte del acuerdo. Él también ve. Él ve cuando hiciste planes. Él ve cuando tuviste una expectativa y tus planes no salieron como tú tenías tus esperanzas puestas en esos planes. Él ve cuando tú emprendiste algo con cierta expectativa y no lograste alcanzar esas metas. Él ve, él ve. Él ve cuando te sientes fatigado o cuando estás cansado. Él ve la situación del migrante. Él sabe porque él fue migrante. Él conoce la condición. Él conoce la situación. Él se identifica con tu necesidad. Él ve cuando los recursos no son suficientes. Él ve absolutamente todas nuestras necesidades. Él ve cuando te sientes enfermo y quizá cuando la enfermedad te infunde temor. Él ve cuando el diagnóstico que te han dado no es halagüeño, pero Él está viendo y debes confiar en su mirada amorosa y misericordiosa sobre ti. Él ve la necesidad más profunda de tu alma. Él ve cuando tú eres perseguido por su causa. Jóvenes queridos, y aún si padres están viendo esta clase con sus niños, sabemos que hay niños en nuestra congregación
perseguidos por la causa del Señor, con maestros que se están burlando en su salón de clases por causa de su fe en Cristo. No pienses que el Señor no ve, Él ve y Él tiene cuidado de ti y Él te dará el valor y Él te dice, para ti hay esperanza en el futuro, yo estoy contigo, no tengas temor. Nuestro Dios sabe cuando le servimos con todo amor, con todo entusiasmo y también sabe cuando nos sentimos sin fuerzas para continuar. El Señor siempre ve y Él nunca está tan ocupado ayudando a alguien como para que no pueda atenderme a mí, porque es todopoderoso y porque es omnipresente, está en todas partes y porque todo lo conoce y lo sabe. El Roy es el Dios que ve. Ánimo, querido hermano, querido estudiante. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te tiene quizá afligido, angustiado, preocupado, que te está llevando a tomar alguna decisión y sientes incertidumbre? Puedes confiar en que el Señor te ve. Puedes confiar en que Él está trabajando en tu situación y que sea lo que sea, Él la solucionará para tu bien y para la gloria de su nombre. Ese es el Roy, el Dios que adoramos. Qué nombre tan hermoso de nuestro Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer a nuestro Dios por su infinito amor y misericordia para con nosotros. Padre bondadoso, cuánto alabamos tu nombre y qué tan deleitoso es, Señor, conocerte. Cuando tú nos invitas, Señor, a conocerte, no es una carga, no debería serlo jamás. Realmente quieres que te conozcamos, porque conocerte nos pone en una perspectiva correcta y adecuada para enfrentar la vida. Conocerte nos ayuda a saber que ciertamente enfrentaremos circunstancias difíciles, adversas, opuestas, pero conocerte nos revela algo tan grande como este nombre tan precioso tuyo. Mi Señor, el Roy, el Dios que me ve. Gracias, Señor, te ruego por favor que hagas carne esta palabra en mi propia vida y en la vida de cada uno de los estudiantes que la está escuchando en este momento. Tú eres el que nos ve. El que no solo nos ve con una mirada periférica, observadora, el que se interesa y nos parece tan majestuoso, Señor, tan majestuoso. A veces pasamos y caminamos quizás cerca de donde hay un hormiguero y no nos interesa una hormiga. Pero el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, se interesa en alguien más pequeño todavía que una hormiga, porque comparados contigo, ni siquiera somos eso. Pero conoces nuestro nombre, conoces nuestra situación, sabes cuáles son nuestros deberes, sabes dónde deberíamos estar y tal vez no estamos. Sabes todo sobre nosotros y nos vuelves al camino. Sabes todo sobre nosotros y conoces cada injusticia que se ha cometido contra nosotros. Sabes todo, Señor, y sanas el corazón y nos das esperanza y nos das expectativa. No hay mayor esperanza que la esperanza del cristiano. No hay mayor esperanza que aquel que ha puesto su confianza en ti. Y nos sentimos muy privilegiados y tremendamente honrados de que tú te inclines y nos mires con ojos de favor y de misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús y recibe toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por lo que tú eres, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Espero que ustedes hayan sido tan bendecidos como lo he sido con esta palabra. Que se retenga. Hermanos, tengamos expectativa. Anime a alguien más a ver estas clases. Tengamos expectativa. No diga esto ya lo estudié, esto ya lo vi. Si tenemos esa actitud, ya hay orgullo en nosotros. Y quizá es porque, aunque hayamos estudiado, aún no estamos conociendo a un Dios que se quiere dar a conocer. El próximo martes veremos el Elión. No se lo vayan a perder, queridos hermanos. Continuemos en esta serie de estudios que serán de gran bendición para nuestro crecimiento espiritual y el de otras personas. Que Dios les bendiga.